Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con este hermoso libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 18, desde el 17 hasta el 25, que nos habla un poco sobre los planes, decíamos, que tiene Saúl para deshacerse de David. Esta última partecita en el versículo que leemos en el 25 dice: Saúl le dijo: háblenle hacia David, como único precio a cambio de su hija, el rey quiere 100 prepucios de filisteos para vengarse de sus enemigos. De esta manera Saúl pensaba lograr que David cayera en manos de los filisteos. Esto es entonces lo que está queriendo y está buscando Saúl. Pensaba entonces que de esta manera David cayera en manos de los filisteos. ¿Verdad? Cómo Saúl quiere deshacerse verdaderamente de David. Y todo comenzó por la envidia en realidad. A pesar de que si uno comienza a mirar todo el proceso de que hemos comenzado del capítulo 17 principalmente, en que David enfrenta a Goliat, luego lo vence cuando él está volviendo juntamente con Saúl, capítulo 18, ya al inicio encontramos que todo el pueblo, ¿verdad?, le aclama a David, y entonces esto es lo que molesta al rey Saúl. Bueno, esto no puede ser de esta manera, hay que liquidarlo, hay que deshacerse. A pesar de que también recordemos que una de las promesas en el capítulo 17 que Saúl había hecho a aquel que se animara a confrontarse con Goliat y lo matara, él decía: le daré a mi propia hija, ¿verdad? Además de llenarle de riquezas, decía, y de exonerarle de los impuestos a la casa de su padre. Y David lo había hecho. Y entonces aquí comienza la primera partecita desde el versículo 17, en que dice que Saúl le dice a David: aquí tienes a Merab, mi hija mayor, te la voy a dar por esposa, pero tendrás que servirme valerosamente y combatir en las guerras del Señor. Entonces aquí más o menos va de acuerdo también con aquello que había prometido ya en el capítulo 17, el hecho de entregar a su propia hija por el valor del que venciera a Goliat, en este caso de David. Pero por otra parte, nosotros encontramos que en el subterfugio, es decir, por debajo, otra cosa y nada. Saúl entonces está queriendo otra cosa, quiere la muerte, quiere deshacerse
no le quiere absolutamente a David aquí cerca de él porque le está haciendo sombra. Saúl mató a 1000, sin embargo, David a 10.000. Y eso le enfurece, incluso dice, ya no le falta más que la realeza, y desde allí, desde el versículo 10, al día siguiente dice que ya Saúl enfurece, un mal espíritu se apoderó de Saúl, se puso a delirar, ¿verdad?, en medio de su casa. Sin embargo, nos cuenta que David continuaba y tocaba su instrumento como los otros días también. Entonces son las dos actitudes que nosotros tenemos, de un David humilde, de un David sencillo, de un David que a pesar del triunfo, sin embargo, se manifiesta siempre normal. Sin embargo, un Saúl que es el famoso cuatijaño, el Saúl que es el egoísta, que quiere todo para sí, y todos los demás elementos. Ahí ya comenzó el problema. En el versículo 10 mismo nos decía que Saúl tenía ya la lanza en la mano. En el versículo 11 enseguida nos dice que de pronto Saúl empuñó la lanza pensando, voy a clavar a David contra la pared. Y así comienza esta guerra y esta persecución contra David. Por el solo hecho de haber vencido y demostrado que se puede vencer al mal, se le puede vencer a Goliat. Y al mismo tiempo David con eso le estaba mostrando tanto al ejército como al rey mismo que es decir, cumplir con su función de guerrero, cumplir con su función de defensores del pueblo. Porque en el fondo, ellos iban a caer en manos de los filisteos e iban a estar sirviendo a los filisteos. David lo que está haciendo es defenderle al pueblo, defenderle a la gente para no caer bajo la servidumbre filistea. Pero no hay caso, ¿verdad? Sabemos desde el versículo 17 en adelante, y ahora estamos concluyendo justamente con este versículo 25, que Saúl tiene planes. Y aquí entró el primer plan. Te daré, ahí tienes a mi hija Merab, te la voy a dar por esposa. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Octubre, Eclesiología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe'e, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos guía como estrella por la inmensa oscuridad. Al partir con Él el pan, alimenta nuestro amor. Es el pan de la amistad, el pan de Dios. Es mi cuerpo
Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Al morir en una cruz nos dio paz y libertad, pero al fin resucitó con la fuerza de su amor y salió de su sepulcro vencedor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber, porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos une como hermanos en su reino de bondad. Para siempre junto a Él viviremos sin temor. Nadie puede separarnos de su amor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber, porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber, porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Pan y vino, cuerpo y sangre, presencia viva mi Cristo Jesús. Amor eterno, inagotable, amor divino mi Cristo Jesús. Fuente de vida, amor que brota de lo profundo de tu corazón. Eucaristía, Eucaristía, presencia viva mi Cristo Jesús. Eucaristía, Eucaristía, presencia viva mi Cristo Jesús. Presencia viva mi Cristo Jesús. Pan y vino, cuerpo y sangre, presencia viva mi Cristo Jesús. Fuente de vida, amor que brota de lo profundo de tu corazón. Eucaristía, Eucaristía, presencia viva mi Cristo Jesús.
Presencia viva, mi Cristo Jesús. Eucaristía, Eucaristía. Presencia viva, mi Cristo Jesús. Presencia viva, mi Cristo Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Estamos en el versículo 25, sobre todo cuando Saúl le dice a la gente: háblenle así a David. Como único precio a cambio de su hija, el rey quiere siempre pucio de filisteos para vengarse de sus enemigos. Es decir, aquí, de cierta manera, Saúl está insistiendo más y más y más que David se introduzca en medio de los filisteos, y este es un lugar peligrosísimo, ¿verdad? Tiene que ir a buscar ahora siempre pucios de filisteos, esto de mis enemigos, para que el rey, dice, se pueda vengar de sus enemigos. Saúl se había alegrado mucho, ¿verdad?, cuando le dijeron que su hija Mical se había enamorado de David. Y esto significa que David también le corresponde, ¿verdad? Y de esta manera, Mical se siente muy atraída por David debido también a su carácter, debido a sus cualidades, debido a sus linda forma de ser, ¿verdad? Entonces, David atrae a cualquier mujer en este sentido, ¿verdad? Y la fama también de David, que ya comienza a crecer. Pero, como es evidente también, más adelante este matrimonio de David con Mical, ella realmente no se sentía ya atraída por el corazón de David para Yahvé, ¿verdad? Entonces, porque aquí encontramos que hay elementos, ¿verdad?, que de cierta manera no la hacen comprometer directamente con David. Aquí detrás de todo esto también está lo de su padre, ¿verdad?, Saúl, estos planes que él tiene. Su padre está aprovechando de esta situación para poder deshacerse de David. Y entonces, para que sea un lazo, ¿verdad?, en síntesis, esta es la oportunidad que está teniendo Saúl, en todo caso, para apoderarse, para poder cometer un crimen, para cometer ese deseo que él tiene de egoísmo en su interior, de deshacerse, de que David no pueda triunfar. Eso es lo que está deseando, ¿verdad? Y entonces, esto podría tener el significado, primero, que Saúl quería que David sufriera consecuencias, ¿verdad?, a causa de la dote. Porque eso es lo que le va a pedir, ¿verdad? Es otra beruche, siempre puso vergüenza, pues se pega la botada, la de cosero, lleva la será allí. Entonces, es otra leño, es otra yucaña de a 100 filisteos, imagínense, a 100 filisteos. Así como también se acuerdan que con David también así le habían pedido, libro de los jueces, algo parecido. Entonces, que le traiga al propio enemigo, que le entregue algo del propio enemigo, porque esto significaba ir a pelear, ir a luchar, ir entonces a conseguir ese trofeo para poder entregárselo, en este caso a Saúl, al rey. Y entonces, lo que Saúl quiere son las consecuencias que sufriría David yendo a pelear, imagínense, y traer 100 prepucios de filisteos.
Pero también puede ser que Saúl conociera el carácter y el corazón de Mical y supiera que ella iba a ser una carga para él como esposa, como resultó ser el caso en cierto sentido, después más adelante, ¿verdad? Entonces es una prueba, tal vez, ¿verdad? Es una prueba. Pero dentro del contexto nosotros sabemos que la situación es propicia para el rey Saúl para deshacerse de David. Una segunda posibilidad, decíamos, como que Saúl está queriendo evitarle a David esa carga. En el capítulo 6, del 16 al 23, justamente del segundo libro que más adelante vamos a llegar nosotros, vamos a leer, nos cuenta, nos narra la cuestión del Arca de la Alianza. Mientras el Arca de la Alianza entraba en la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, se asomó por la ventana y al ver al rey David, que saltaba y danzaba delante del Señor, lo despreció en su corazón. ¿Entienden? Entonces este versículo sigue la historia ciertamente, ¿verdad? Con Mical, que recibirá una maldición prácticamente, porque desde ese momento dice que sus entrañas se cerraron, se volvió estéril, sin poder tener hijos, porque le había prácticamente despreciado el corazón a David, que estaba introduciendo nada más y nada menos que el Arca de la Alianza, y por eso saltaba y danzaba de alegría, ciertamente desnudo frente al Arca de la Alianza. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe'e, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación ñande yara ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación ñande yara ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Hoy leemos desde la profecía de Zacarías. Estamos en el capítulo 8 del 20 al 23. Así dice el Señor de los ejércitos: todavía vendrán pueblos y habitantes de grandes ciudades, y los de una ciudad irán a otro, diciendo: vayamos a implorar al Señor, a consultar al Señor de los ejércitos. Yo también voy contigo. Y vendrán pueblos incontables y numerosas naciones a consultar al Señor de los ejércitos en Jerusalén y a implorar su protección. Así dice el Señor de los ejércitos: aquel día 10 hombres de cada lengua extranjera agarrarán a un judío por la orla del manto, diciendo: queremos ir con ustedes, pues hemos oído que Dios está con ustedes. Queridos amigos, esto sí que nos anima, lleva. Nos van a agarrar, dice, del manto. Oye, tibirotas y cuañandereje uta, o por anduñan de baícola ya ponarai catojanguaisha, laro guata, abei pepe guatajaisha, pepe penajaisha, pendujaisha peñandillara. Esta sí que es una lindísima profecía de Zacarías, ¿verdad? Dios que se recuerda de su pueblo, Dios que nos ama, Dios que está a nuestro lado. Pero ahora depende de nosotros que respondamos. Lo importante es encaminar nuestra vida, encaminar la vida hacia Dios, hacer cumplir, vivir los mandamientos del Señor. Y por eso justamente nos dice que somos testimonios, somos testigos para los demás. Porque nosotros queremos formar parte de este pueblo. Nosotros queremos ser como ustedes, ser antes que nada buenos cristianos y honrados ciudadanos. Y entonces para que los otros digan también: queremos hacer parte de esta iglesia, queremos hacer parte de esta comunidad, de esta sociedad. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Descubre la película que te hará reflexionar sobre la fe y el sacrificio. ¡Abraham! ¿Qué estás haciendo, Abraham? Es una obra cinematográfica impactante que te llevará en un viaje emocional y espiritual sin igual. El Señor vino a mí anoche. ¿Qué? Dijo que debemos ir a Moria tú y yo. Sumérgete en la narrativa fascinante de un hombre dispuesto a seguir la voluntad divina sin cuestionarla, enfrentando desafíos y dilemas morales que resuenan a lo largo de los siglos. Lo apuesto en usted. Prometió hacer de mí un gran nombre, una gran nación. Ni siquiera tenemos un hijo. Lo tendremos. ¿Cuánto lo hemos intentado? ¿Por qué el Señor le hace recorrer tan largo camino para un sacrificio? No me interpondré en tu camino. Función especial, martes 10 de octubre, 20:30 horas. Cines Itaú del Sol. Colaboración Ñande Yarañe TV, 40.000 guaraníes. Su único hijo. Venta de entradas al 0981 50 50 36 y 0982 40 80 10. ¿Cuántas veces he intentado darte mi corazón? Tantas veces te he dicho, toma tú el control. Y cuántas veces te he fallado. Dímelo, Señor, cuántas veces he caído y he huido de tu amor. ¿Y qué decir ante ti? Si mis palabras son necias y carecen de sentido, ¿qué entregarte? Si yo siento que mi corazón está vacío. Te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos que en ti se cambiarán, porque yo sé que tú me bastarás. Misericordia, mis faltas, solo tú me bastas. Y venga lo que venga, nada me hará falta, pero necesito gracia. Si algo me falla, fortalece mi confianza para mantener mi alma, porque solo tú tienes palabras de vida eterna y solo una de
sanarme, basta para limpiarme. Te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos, que en ti se cambiarán, porque yo sé. Y te entregaré mi corazón roto, mi mente tan ciega y la voluntad que tengo de amarte. Te entregaré todas mis heridas, todos mis pensamientos, que en ti se cambiarán, porque yo sé que tú me bastarás, que tú y solo tú me bastarás. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Únete a nosotros el domingo 8 de octubre en la parroquia San José Obrero, en Senador Long y Lillo, para una jornada de sanación y liberación que promete ser transformadora. Durante este día especial, nos sumergiremos en la catequesis bíblica, donde exploraremos las enseñanzas sagradas de las Escrituras. A partir de las 12:30 horas comenzaremos con la adoración eucarística, un momento de profunda conexión espiritual con la presencia de nuestro Señor en el Santísimo Sacramento. Luego celebraremos la Santa Misa, donde recibiremos la gracia divina a través de la Eucaristía. La jornada continuará con la imposición de manos, un acto de amor y bendición para aquellos que buscan sanación y liberación en sus vidas. También se llevará a cabo la bendición de sacramentales, objetos y símbolos de nuestra fe que nos recuerdan la gracia de Dios. Te invitamos a unirte a esta jornada de fe, oración y sanación el domingo 8 de octubre desde las 12:30 hasta las 17 horas. Esperamos que esta experiencia fortalezca tu conexión con Dios y te llene de paz y esperanza. No te lo pierdas. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el libro de Samuel, primer libro de Samuel, el capítulo 18. Y aquí nos encontramos que el rey no desea en realidad la dote, sino siempre pucios de filisteos. Y eso significaba, decíamos, una lucha tenaz, ¿verdad?, para David, para poder conseguir esa dote por la hija del rey, es decir, por Mical. Saúl continúa con su astuto plan. Entonces, Saúl está buscando todos los medios para poder deshacerse de David. David no se casará con Mical porque no tiene una dote lo suficiente grande. Es decir, cuando viene David todavía es una persona muy humilde, una persona pobre, una persona que lucha, y como decía en el capítulo 17, yo salgo, ¿verdad?, en nombre del Señor de los ejércitos, Sebaot, el Dios de la lucha, de las batallas.
David, él es demasiado humilde, ¿verdad? Como para preguntarse por los términos, así yo se lo sugeriré. Entonces yo esto prácticamente no voy a poder hacer, más o menos. Ustedes le tienen que sugerir, ustedes le tienen que decir que el rey lo único que necesita es eso. Siempre puse, o sea, como una cosa más bien sencillita, ¿verdad? Entonces ir ahí, pelear un poco y traer, imagínense. Pero el plan de Saúl es completamente diferente. Lo que quiere es la muerte, lo que quiere es entonces que David no continúe en ese lugar. Incluso la manera en que lo dice es ingeniosa. El rey no desea la dote, imagínense. El rey no desea, y claro, imagínense todo un rey, el rey Saúl, con todo el poder, con toda la riqueza que tiene siendo rey de Israel, no desea esa dote. Pero claro, detrás de esto entonces decíamos el subterfugio, es decir, peña en su huevo y en la continuidad, te dejo llegó ahí. Ese llegó ahí, te dejo tan de yucay, güey. Y por eso entonces te exijo y te pido en todo caso que me traigas esto, que son 100 prepucios de filisteos. Esto lo hace sonar como si Saúl no quisiera nada de David, ¿verdad? Entonces se muestra no, yo no quiero la dote, no, por favor, Aníbal. Esto es lo que pasa, ¿verdad? Tantas veces también con nosotros, ¿verdad? Por eso nosotros decíamos en nuestras definiciones que el libro de Samuel es un libro verdaderamente para la política, es de la política, es del preocuparse por la polis, ¿verdad? Pero aquí hay ciertas actitudes que nosotros enseguida estamos viendo. ¿Cuántas personas que están en estas situaciones? No, por favor, yo no quiero esto, no, yo no quiero aquello. Es igual, ¿verdad? Pero ese es famoso, venía en su web, otra cosa, y téjnalo, y cuello, ¿verdad? Entonces, ante el pueblo, ante la gente, aquí ante David, él se presenta como que no quiere nada, no, por favor. Pero al mismo tiempo le está pidiendo la propia cabeza, ¿verdad? Porque ir a luchar, ir a pelear, ir a traer esto que al final le pide que son siempre prepucios de filisteos, eso lo hace sonar como si Saúl no quisiera nada de David más que siempre prepucios de filisteos. Hace que parezca que Saúl no está pidiendo mucho, ¿verdad? No, yo no les pido nada, yo no les pido la dote, yo no les pido absolutamente ninguna riqueza que él pueda tener. Ando de coyoyengo, ¿verdad? Entonces le pide solamente esos prepucios de filisteos. Cuando en realidad lo que Saúl está pidiendo es algo mucho más grande que mucho dinero. Está pidiendo algo mucho más grande. La vida de 100 personas, de 100 filisteos. Le pide a David que ponga su vida también en peligro, porque Saúl lo quiere muerto. Allí está entonces la clave y aquí está lo que nosotros subrayamos. Y eso es lo que tantas veces nosotros también estamos haciendo, ¿verdad? Porque lo que estamos haciendo es corrompiendo a las personas. Estamos matando a las personas. No, yo no quiero nada, pero sin embargo después te pide otras cosas que te está exigiendo corrupción, que te está exigiendo una muerte, te está exigiendo matar y ponerte en contra de la misma sociedad, en contra de la misma gente. Y esto es lo que aquí se nos está mostrando, ¿verdad? En el fondo, Saúl quiere que David desaparezca, quiere deshacerse directamente entonces de David. Incluso la petición es bien específica, ¿verdad? Porque le dice bien, 100 prepucios de filisteos. Era una manera bien manipuladora. Vamos a manipular yo bien. No, yo no quiero mi hijo la dote, yo no quiero que me des nada, yo te voy a dar a mi hija, mi cal, pero a cambio, lo único, ya que anden de Valencia, amigo, vos siempre estuviste al frente, siempre tuviste mucho éxito, pero viste que le envía pecabichu y la tibro montó llueve, o yo pijan, y justamente para que lo puedan matar, para que él se pueda deshacer. Incluso en ese pensamiento que él decía al comienzo, bueno, yo en realidad no quiero que la gente piense que soy yo el que le estoy sacando a David de en medio aquí, de esta situación que a mí me pone tan mal, sino que ya ve que al final de cuentas fueron con los filisteos, los causantes
de la desaparición de David no fui yo, sino que fueron los filisteos. Entonces está maquinando y está pensando Saúl cómo llegar a esa realidad. Bueno, queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñan de Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñan de Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. El solemne cortejo flanqueado por los apiñados y asombrados habitantes de Reims avanzó lentamente el día de Navidad del año 496, bajo el interminable arco de guirnaldas que unían al palacio con la catedral. Y al llegar a ella, el obispo Remigio, que presidía la procesión compuesta por 3000 guerreros catecúmenos con sus respectivas cruces al hombro, condujo al rey Clodoveo hacia la pila bautismal, le ayudó a despojarse de su túnica blanca de penitente y antes de sumergirlo en la fuente le dijo con voz estentórea: humíllate, príncipe, desde este momento adora lo que has quemado y quema lo que has adorado. A continuación vertió agua sobre su cabeza y lo bautizó en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y en ese momento el prelado se percató de que no había óleo para ungirlo, y enviar por el aceite implicaría que su mensajero tendría que atravesar de ida y de regreso por entre la abigarrada multitud que abarrotaba el templo, lo cual retrasaría considerablemente la ceremonia. Entonces el obispo Remigio invocó la ayuda del Espíritu Santo. Y según cuentan sus biógrafos San Gregorio de Tours y el obispo Inmaro de Reims, al instante una blanquísima paloma que portaba en su pico una ampolleta llena del santo crisma descendió suavemente y la depositó sobre sus manos, ante la mirada estupefacta del monarca y de los demás candidatos al bautismo. Al abrir el recipiente, un delicado aroma se esparció por toda la iglesia, y con su contenido fueron ungidos Clodoveo, sus 2 hermanas y los 3000 soldados catecúmenos que con la asistencia de varios sacerdotes fueron bautizados aquel día. El contenido de esta santa ampolla, como fue llamada en adelante, conservada en la abadía de San Remigio, alcanzó para consagrar a todos los reyes franceses en la catedral de Reims, iglesia en la que por ley tenían que ser coronados. Hasta la Revolución Francesa le alcanzó, cuando la ampolleta fue destruida. Remigio, nacido en Laon, Francia, en el año 437, procedía de una acomodada y piadosa familia galorromana que incentivó su innata inclinación a la oración y estimuló su preclara inteligencia, poniendo a su disposición a los mejores preceptores de la ciudad, y con ellos avanzó brillantemente en el estudio es decir, humanísticos, o sea, la retórica, la gramática, la filosofía y especialmente en teología y sagradas escrituras. Esos conocimientos adquiridos precozmente los puso al servicio de su elocuencia natural que, según San Sidonio de Apolinar, su compañero de juventud, dejaba asombrados a sus maestros, y por eso a los 18 años ya era considerado como el mejor predicador de la comarca. Pero dada su natural modestia, eludía los elogios y prefería refugiarse en un lugar recóndito de su casa en el que se dedicaba a orar sin pausa. Así nació la fama de santidad que el clero y los habitantes de Reims esgrimieron para proclamarlo obispo de esa ciudad cuyo prelado había muerto recientemente, y aunque Remigio argumentó que no podía aceptar porque no tenía los 30 años que los cánones de la iglesia exigían para acceder a tal dignidad, una dispensa especial lo habilitó y con apenas 22 años ocupó la sede vacante. En poco tiempo se ganó la fidelidad de sus sacerdotes, a los que con su ejemplo y constantes prédicas les reverdeció el celo apostólico. Se ganó la confianza de la feligresía, a la que exhortaba con afecto y firmeza, y el afecto de los pobres, a los que servía con incondicional misericordia. Pero
toda la sabiduría y los esfuerzos del obispo Remigio no fueron suficientes para convencer al rey Childerico, quien, a pesar de que lo respetaba, admiraba y tenía en cuenta sus opiniones, no se dejó convertir al catolicismo. Al morir Childerico en el 481, ascendió al trono su hijo Clodoveo, quien, a pesar de ser un adolescente de 15 años, muy pronto mostró su temple y con temerario valor sometió a todos sus vecinos, extendió su dominio sobre buena parte de la actual Francia y así se convirtió en el primer rey francés de la historia. Sobre él tenía un evidente ascendiente, San Remigio, de quien recibía consejos y sugerencias, pero no se dejaba evangelizar. Sin embargo, la gran oportunidad se dio cuando, al quedar viudo Clodoveo, le pidió una candidata para casarse y San Remigio, ni corto ni perezoso, le recomendó a la joven Clotilde, hija del rey de los Burgundios, una hermosa y piadosa princesa cristiana, de la que Clodoveo se enamoró perdidamente y desposó en el año 492. Entre Clotilde, también santa cuya fiesta se celebra el 22 de diciembre, y San Remigio, lograron atemperar al impulsivo rey que en adelante apoyaba las obras que su esposa emprendía en combinación con el santo y adelantaba en favor también de los pobres, claro. Le financiaba la construcción de los hospitales, de hospicios, albergues para asistir a los huérfanos, ancianos, viudas y mujeres abandonadas. Y también le patrocinó la edificación de templos en todo el reino. Pero eso sí, persistía en su paganismo, a pesar de que Clotilde y San Remigio le insistían vehementemente en su conversión, la cual se presentó por fin cuando, en la batalla de Tolbiac, el desesperado Clodoveo, que estaba rodeado por sus enemigos y a punto de morir, invocó a nuestro Señor Jesucristo prometiéndole que si lo salvaba se convertiría, y luego de obtener una clamorosa victoria, cumplió su promesa el 25 de diciembre del 496. Y a su bautismo, el de sus hermanas y el de sus 3000 guerreros, siguió el de todo su pueblo, hecho que convirtió a Francia, de acuerdo con el título que le confirió la Santa Sede, en la hija primogénita de la Iglesia. A partir de ese momento, San Remigio, con las manos libres y el apoyo total de la corona, se dedicó a consolidar la fe católica en todo el reino con su amorosa elocuencia, su indeclinable misericordia, sus continuos milagros y sus sabios consejos, que, atendidos y puestos en práctica por Clodoveo, consolidaron a Francia como un país justo, próspero, equitativo y primera potencia de Europa. Cumplida con creces su misión, el peso de los años y los achaques doblegaron a San Remigio, y en el año 533 murió en medio de la veneración del pueblo de Reims, a los 96 años de edad y 70 de episcopado. Por eso hoy, 3 de octubre, día de su festividad, pidámosle a San Remigio que nos enseñe a ser fieles a nuestra Santa Iglesia Católica. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Te invitamos a que te prepares para una experiencia inolvidable. ¿Alguna vez soñaste con caminar por los senderos donde Jesús caminó? Este es tu momento. Únete a nuestro emocionante viaje a Tierra Santa y descubre la historia sagrada como nunca antes. Pero apresúrate. Los lugares son limitados y se están ocupando. No querrás perderte esta oportunidad única en la vida. Reserva ahora y sé parte de esta travesía espiritual. Tierra Santa te espera. Llama a este número. Listo. Te llevamos a Tierra Santa.
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Aquí estoy. Here I am. Quiero servirte con mi vida, hacer tu voluntad hasta la eternidad. I surrender all I am now, to proclaim your word to all the world. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. No tengas miedo porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir un hijo y su nombre es Jesús. Here I am, I long to serve you, and let your kingdom come, and let your will be done. Renuevo hoy mi compromiso de ir y anunciar tu palabra hasta el final. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary. Here I am, Lord. I say yes. Here I am, Lord. I say yes. Aquí estoy, hoy digo sí. Aquí estoy, hoy digo sí. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes, as Mary did, Lord. Aquí estoy, hoy digo sí, haciendo lío. Ñandeyara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Octubre, Eclesiología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe'e, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos concluyendo esta partecita, ¿verdad?, de los planes que tiene Saúl sobre David. Ya hemos presentado prácticamente toda esta narración, que es muy interesante porque son situaciones que también suceden en medio de nosotros. Aquí lo que nosotros estamos mirando de una perspectiva, no solo habría asesinato, ¿verdad?, de 100 personas, de 100 hombres a quien tendrá que ir David a asesinar, entrar, ¿verdad?, como para traer lo que le está pidiendo el rey, porque David tampoco se va a negar. Después vamos a ver lo que viene a continuación, desde los versículos 26 hasta el final, que será hasta el 30. Vamos a ver cuál será la reacción de David. Pero hasta ahora nosotros podemos mirar y podemos entender que David tendría que asesinar a 100 personas, a 100 hombres. Y aquí no solamente los cadáveres que tendría que profanar David en este sentido, ¿verdad? O sea, tener que traerlos esos 100 prepucios de los 100 filisteos, sino que aquí lo más importante es que nosotros podamos entender que se encuentran los famosos guantes blancos para que otras personas entonces estén haciendo. Esta es la famosa manipulación. Entonces, queridos amigos, en nuestra sociedad hoy en día tenemos muchos guantes blancos. Personas que justamente utilizamos de ciertos elementos simplemente para poder aprovecharnos, para que nosotros podamos hacer aquello que nosotros queremos, aquello que a nosotros nos gusta. Y entonces utilizamos a las personas. En este caso, no es luego tampoco ni matar, por decir así, a los enemigos, ni pelear contra los enemigos, que serían los 100 filisteos que tendrán que morir, sino que sobre todo aquí era de una manera entonces muy manipuladora. El rey Saúl está exigiendo y está pidiendo algo que pone en peligro la misma vida de David. Pone en peligro la misma vida entonces de quien él está queriendo que desaparezca del trono. Él está defendiendo sus propios intereses y de manera muy egoísta lo está lanzando, lo está exponiendo entonces al peligro. Entonces, queridos amigos, esta es una de las realidades que también, ¿verdad?, nosotros vivimos. Es una de estas realidades que también existe en nuestra sociedad. Por eso este libro es tan interesante, imagínense, así como nos va narrando y así como nos va contando, ñandeña mañana, es una manera muy interesante de reflexionar el autor sagrado y de proponernos. Si esto se propone aquí es porque el contexto histórico que se estaba viviendo en ese momento en Israel era también de que los reyes estaban manipulando, es decir, los tendotá estaban manipulando a la gente, estaban manipulando a los que estaban alrededor del trono, aquellos que también de cierta manera estaban ahí al servicio del rey. Si ustedes quieren algo, y bueno, ustedes se van a tener que exponer. Pero se están exponiendo ¿a qué cosa? Y se están exponiendo a su propia muerte. Cuando decimos exponernos a nuestra propia muerte, significa a todos los valores que nosotros tenemos como personas. Es una muerte de la misma persona. Exponerse entonces por el capricho y el egoísmo de alguien. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico. Volveremos próximamente y ahora les dejo la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.